Vamos a ver qué es escribir en el silencio, o desde el silencio, o entre silencios. Es decir, escribir sabiendo que las palabras no alcanzan, que el signo y el significado no siempre van de la mano, que puede uno como lector, como lectora, como escritor o escritora, encontrar quizás aquellas ausencias que hablan justamente de lo que ahí no está, de lo que se olvida, de lo que no se dice. Eso también está narrando. La ausencia, el vacío, también es signo, también narra. Sobre algo de esto conversamos alguna vez en la Jam de Escritura, al hablar de los suprematistas en el arte plástico, este movimiento enfocado en formas geométricas fundamentales, con Kazimir Malevich a la cabeza, quien proponía suprimir lo ornamental, lo decorativo, de manera tal que solo quede la forma más pura, más básica, la cual, pensaba él, evocaba y contiene todo aquello que no es representado a priori, o sea que no es evidente, librando al signo, digamos, de la prisión del significado. Lo que vemos, lo que solemos ver, es decir, el positivo, es posible de ser percibido porque el negativo delimita, es el margen, o sea, lo que rodea a la cosa, digamos, nos permite ver a la cosa. Tanto uno como otro se necesitan y se retroalimentan mutuamente. En síntesis, digamos, el yin y el yang, lo cóncavo y lo convexo, siempre en movimiento sobre sí, confundiéndose en un eterno ciclo sin principio ni final. Eros y tánatos, la pulsión de la vida y de la muerte, ¿no? Con la palabra, los sonidos, los signos y el silencio, siento que sucede algo similar. Escribir sobre el margen de la palabra, entre líneas, con personajes que al callar están diciendo mucho más de lo que callan. Algo que también vimos cuando leímos, por ejemplo, a Marguerite Duras, o en nuestra última lectura, ¿Quién se hará cargo del Hospital de Ranas?, de Lorrie Moore. ¿Qué sucede en el silencio? ¿Qué significados se abren? ¿Qué cosas no dichas están ahí en el silencio? ¿Qué se está moviendo? Sin embargo, la diferencia que encuentro es que aquello que se esconde o se filtra en el blanco de la página genera tensión y hay una amenaza latente en esos blancos de página, en eso que no se dice. Y así la vida cobra el valor de lo precioso, porque la muerte acecha, es inminente. No es que escatime información ni imágenes a fin de generar el efecto sorpresa, sino que aquello que omite es porque comprende, siento, que del otro lado hay un lector, una lectora tan humano como sus personajes, que no necesita de más palabras, de más signos para comprender afectiva y sensiblemente aquello que no se muestra a simple vista. Es decir, ¿para qué hablar o decir de más cuando el silencio, la imagen o el vacío hablan por sí mismos? Cuando nos entendemos, digo, ¿por qué hablar más de algo si esto que estoy contando lo entendés tanto vos como yo? Digo, cuando hablo de la relación de una madre y una hija, de una distancia, cuando veo que en esos discursos, en esos diálogos, hay algo que está tenso, lo vas a entender, pero ¿por qué aclararlo más? Y había hablado de cómo en una pesadilla Fernanda Trías vislumbraba algo del terror y el vacío latente que luego uno puede percibir en la novela. Así que me gustaría compartirles un fragmento de una cita donde ella habla, de alguna manera, de su proceso de escritura y precisamente de esta pesadilla. Ella dice: mi territorio son los sueños, las imágenes que logro atrapar como unos pocos peces en una red maltrecha, la mordedura de un pacú que deja sus marcas de dientes humanos en mi pantorrilla y la pregunta insistente a un viejo amor: ¿por qué siempre quisiste morderme? O es una pesadilla recurrente, estamos en el río y acaba de ocurrir una catástrofe. Nos zambullimos para evitar la onda expansiva y al sacar la cabeza con apenas una gota de aire en los pulmones, nos miramos confirmando que estamos bien, no nos tocó, nos hemos salvado. Pero apenas alcanzo a sentir el alivio cuando ya estoy mirando hacia abajo y veo mi cuerpo hecho jirones, la piel desprendida de la carne cayéndose como tiras de pescado seco. Ese es el comienzo, la primera imagen que luego me llevaría a escribir Mugre Rosa y el efecto perverso del viento rojo. Pero entre la pesadilla y la escritura pasó más de una década, porque siempre se avanza a tientas en el dolor. Y bueno, eso dice. Ya había hablado un poquito de cómo fue el proceso de escritura, de cómo nació Mugre Rosa, pero tenía ganas de
de leerles lo que dice ella, cómo lo cuenta esta pesadilla. Y así aventuro un ejercicio, un desafío posible, para que arriesguen un día, si se les da por escribir, partiendo de esta idea de que lo que habla sea el silencio, lo que más pese o lo que más tenga relevancia sea aquello que no se dice. Es un ejercicio, consigna que podría plantear, por ejemplo, en alguna jam de escritura, y es el siguiente. Luego de escribir un diálogo entre dos personajes libremente, escriban un diálogo libremente, entre uno y otro se contestan, vuelvan después, una vez que ya terminaron de escribir, vuelvan sobre ese texto y supriman todo aquello que el lector o la lectora podría imaginar sin necesidad de que se diga. Sea bien porque la misma situación en donde se desarrolla la escena enriquece o complejiza o aporta nuevos elementos significantes. Por ejemplo, dos personas hablando banalidades en una sala de terapia intensiva. Doy apenas los detalles mínimos de eso y suprimo todo lo otro que se va a entender, ¿no? Suprimo todo aquello que va a ser redundante, ¿no? Voy a suprimir las alusiones al dolor, quizás, voy a suprimir todo eso, voy a suprimir lo que me pinte. Esto es un ejemplo, desde luego. O bien voy a suprimir algunos textos porque esas dos personas no pueden, no desean o no se atreven a decir lo que de verdad sienten sobre la otra persona. ¿Okay? En los dos casos voy a hacer un acto de callar aquel texto que va a estar explicando de más, porque voy a confiar que el lector o la lectora van a llenar esos silencios, esos vacíos que yo no aclare, que yo no represente. Eso sí, no hagan trampa, escriban libremente y luego supriman todo aquello que es evidente. Después, si quieren, me lo envían escrito al mail lacrespoestudio@gmail.com, los leo yo o leído por ustedes mismos en un audio al WhatsApp que dejo en las notas del programa. Y bueno, en los episodios anteriores les compartí el valor que tiene la indagación sobre el tiempo en la escritura de Fernanda Trías, y más precisamente sobre la memoria, sobre el recuerdo. Ahí hay otro punto de contacto con Marguerite Duras y Moore, y más precisamente sobre la nostalgia. Volver a un lugar del cual se ha partido es quizás una de las formas en las cuales uno puede sentirse extranjero, extranjera, en un lugar que ya no le es propio, más que en el recuerdo, el cual a su vez no está quieto, sino que está mutando, está editándose, y el presente entonces se muestra inasible, como atravesado de una pátina que lo confunde todo y hace del futuro algo parecido a la orfandad, ¿no? Generando probablemente la sensación de que ya no hay casa materna a la cual retornar. La misma Fernanda Trías advierte que Mugre Rosa era el deseo de viajar hacia ese país que ya no la reconoce, y que ella ya no reconoce ese país, y viajar también a su infancia en San Ignacio, pero en un viaje doble en el cual el pasado, como un paraíso perdido, se confunde con un futuro aciago. Sin embargo, quizás exista la posibilidad de que recorriendo las ruinas pueda la protagonista comenzar su propia reconstrucción. A propósito de esto, hay una película llamada La eternidad y un día, de 1998, dirigida por Theo Angelopoulos, con Bruno Ganz como protagonista, ganador de la Palma de Oro del Festival de Cannes de 1998, a la cual de alguna manera la novela de Trías a mí me recordó, salvando las diferencias, quizás por cierta nostalgia o melancolía y el vínculo que se establece entre un adulto, en este caso un hombre, Alexander, que es un poeta griego al que le restan solo unos días de vida, y el cual frente a su muerte piensa y recorre su existencia con la certeza de que ella ha sido un extraño a sí mismo y a su propia vida. Y a pocas horas de su muerte, Alexander se encuentra con un niño albanés que ha cruzado la frontera para sobrevivir en Grecia entre el acoso de la policía y de las mafias que abusan de sus padres. Y el pequeño ofrece a Alexander la oportunidad de, por primera vez en su vida, comprometerse con el otro y expresarle finalmente su afecto, salir de sí mismo. Se las recomiendo mucho, no es una peli apta para sesión peli de pochoclo, se las dejo en las notas del programa. Bueno, vamos a ver un poco el tema de la enfermedad, que se hace más evidente a través del síndrome que padece Mauro, este nene de 8 años que la protagonista debe cuidar por encargo de los padres de Mauro. Pero ¿qué es el síndrome de Prader-Willi? Bueno, Fernanda Trías, que fue profesora y traductora de inglés durante algún tiempo, realizaba traducciones médicas.
Bueno, descubre, realizando una traducción para el Departamento de Salud de California, que este síndrome es un trastorno genético poco frecuente que provoca varios problemas físicos, mentales y conductuales. Una característica importante del síndrome de Prader-Willi es una sensación constante de hambre. Suele comenzar a los 2 años de edad aproximadamente. Y quienes lo padecen pueden comer de manera constante porque, como decía, nunca se sienten satisfechas. Esto es lo que se llama hiperfagia. No hay sensación de saciedad. Y esta conducta y enfermedad no solo puede generar la obesidad, sino también la muerte, por todos los peligros que la rodean. Ahora, lo que me parece interesante, Mugre Rosa, es que la enfermedad no es el centro ni el eje en sí mismo de la trama, sino que creo es uno de los centros posibles sobre los cuales la autora coloca esta enfermedad para reforzar el lazo entre los vínculos humanos y esos cuerpos portantes de afectos, de esas conexiones o desconexiones con los otros o con el medio circundante. El cuerpo y cómo éste es afectado se hace evidente a través de las múltiples referencias que hace ella, la narradora, al mismo, ¿no? Cómo esos cuerpos sufren, padecen, cómo la carne como sustancia se expresa, suspira, exhala, sangra, transpira. Además de las constantes alusiones al vínculo entre los cuerpos, ¿no? Ella refiere a la proximidad o a la distancia entre los mismos, a la proximidad del cuerpo con los objetos, la adherencia a los objetos, o cómo el mismo aire los afecta. Pero el cuerpo, como decía, al igual que las enfermedades a las cuales se ve sometido o que lo amenazan como cuerpo vulnerable y susceptible, es también el cuerpo que puede ser contención, sostén, compañía, y lo frágil que puede unir o al menos intentarlo en un gesto afectivo y amoroso a esa otra soledad, la cercanía de una mano, de una caricia, de una cabeza sobre el pecho, ¿no? Esa referencia que se hace al cuerpo como contenedor de afecto. Y a la vez la enfermedad de Mauro no solo actúa como metáfora simbólica, pienso, del ansia de consumismo insaciable de una sociedad que busca llenar ilusoriamente el vacío mediante la persecución de un supuesto éxito o la acumulación material y otras promesas fomentadas por la industria publicitaria, generando esta sociedad del hambre, sino que la enfermedad trasciende, como decía, la patologización, la victimización del cuerpo que la padece, para centrar su atención en los lazos, como decía, de cuidado, afectivos, desde la ternura, la comprensión y la solidaridad que se generan de manera horizontal entre el niño y esta mujer. Lo humano se impone al síndrome. Él ni es un mero niño enfermo, no es un recipiente que contiene la enfermedad, sino que es un ser humano completo. Y acá vemos algo a lo que hice referencia en el episodio del lunes. A lo largo de la novela vemos que también lo que está en juego, por decirlo de alguna manera, son las políticas de cuidado. Es decir, cuando la sociedad queda vaciada de sentido, cuando el Estado no protege y los individuos quedan librados a las prácticas afectivas de cuidado entre sí. Las políticas de cuidado que nos llevan también a pensar, por ejemplo, en el rol materno. ¿A qué se espera de ese rol materno? Lo que podría ser. A tipos de maternidad que trascienden el mero cuidado por correspondencia o al deber ser responsable de acuerdo a una maternidad natural, ¿no? Que es la naturalidad, que es lo natural, en vez de una maternidad empática que trasciende el lazo sanguíneo. Pensemos que esto queda sobrevolando, ya que la narradora va a poseer una distancia con quien es su madre natural. Existe probablemente un no reconocimiento entre ellas, algo que también podemos encontrar en la novela Apegos Feroces de Vivian Gornick, que será una de las lecturas, aprovecho para decirles, de la lectura 2022. Y esta relación con la madre sanguínea es muy diferente de la que le sucede a la misma narradora con quien fue su cuidadora durante su infancia, a la cual llega a llamar mamá. A la vez hay otra referencia que nos ofrece como reflexión posible la novela en relación a la maternidad, y es que la narradora ejerce el rol de cuidado por encargo, es decir, una madre delega el cuidado a cambio de un pago que la libre de la responsabilidad de ese hijo enfermo, para ser ella misma sin este hijo que se presenta como una carga. Y entonces paga, tiene la posibilidad, tiene el privilegio de pagar para que otro cuide de su hijo. Y ella entonces pueda dedicarse. Entonces ahí vemos que hay como distintos roles de maternidad, distintas maneras
que trascienden lo que sería la maternidad natural, ¿no? Por último, recordemos también aquella frase que, como decía en el episodio del lunes, le dice el ex marido: vigilar no es cuidar. Es decir, el cuidado tampoco está limitado a la maternidad, sino que surge quizás de una conciencia empática de la orfandad de ese otro. Y a la vez, al cuidar, al amar, eso me da sentido e identidad quizás. Cuando no hay a quien amar, no hay quizás por qué quedarse. Y entonces estamos quizás sí solos, librados de la responsabilidad, pero también justamente con esa soledad. O bueno, eso es lo que a mí al menos me sucedió, reflexioné al respecto. Si leen la novela y tienen otras impresiones, bueno, no duden en compartirlas. Y por el momento, por acá quedamos hoy y así cerramos con la reflexión y el análisis a partir de la lectura de Mugre Rosa de Fernanda Trías, lectura que compartimos con los integrantes del Club de Lectura. Si desean sumarse, ya saben, me escriben o encuentran la info en las notas del programa para la próxima lectura, el cuento La criada de Margaret Atwood, que leeremos en enero-febrero. Por acá quedamos hoy, mañana sale especial distopía, quizás con el deseo de dar un marco teórico a las lecturas que hemos compartido en el club y que podrían enmarcarse dentro del género, como lo fueron cuando leímos 1984 de Orwell, Cadáver exquisito de Basterrica o la misma Mugre Rosa. Así vamos a ver orígenes del término, distopía, principales referentes y obras claves. Les recomendaré también algunas pelis clásicas del género y veremos qué más sale. Todo eso sí, o al menos lo intentaremos, pero eso será mañana porque por acá quedamos hoy. Les recuerdo que pueden ayudar a hacer el podcast sostenible participando en las actividades o bien colaborando a través de los distintos medios y plataformas disponibles en los links de las notas del programa. Gracias a quienes comparten el contenido en sus redes, entre amigues. Gracias por sus suscripciones, valoraciones 5 estrellas en Spotify, iVoox, por escucharme en Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker o bueno, la plataforma que me estén escuchando. Así se va este episodio número 76 de Monstruos, Brujas y Magas, en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Studio y quien les desea que hagan un muy buen día. Seré entonces hasta mañana jueves, pebetas, pebetes, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas a las 7:30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita.